Hay una historia en la Biblia que nos relata de dos personas que fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un publicano. El fariseo oraba a sí mismo diciendo: gracias, Señor, que no soy como esos adúlteros, como esos ladrones, ni como este publicano pecador. Entonces él se sentía que él era mejor que todos y menospreciaba a los demás. El publicano, por su parte, no se había acercado tanto, estaba más retirado porque estaba avergonzado por sus pecados. Pero ¿qué era ese publicano? El publicano era un cobrador de impuestos al cual le asignaban cobrar una cantidad específica, pero tenía la tentación de tomar de más para sí mismo, y esto era cobrarle entre sus mismos hermanos, y por eso era tan odiado. Sin embargo, el publicano estaba arrepentido, el publicano se sentía avergonzado por sus pecados, por eso no quería acercarse tanto, por lo mismo que se sentía avergonzado. Y esta era la debilidad del publicano, el ver tanto dinero que lo estaba cobrando porque así se lo pedía su trabajo y no tomar de él para beneficio propio. Esa era su tentación. Pero también el fariseo tenía una tentación, tenía una lucha consigo mismo por causa de su vanidad y su desprecio hacia los demás. Y los dos tenían una debilidad en la cual caían. Pero la diferencia es que el fariseo no se daba cuenta de sus pecados. No se daba cuenta que también él fallaba. Él sentía que el publicano era un pecador más que él y que él estaba bien, que él era justo delante de Dios, que él hacía lo correcto. La diferencia con el publicano también, que el publicano creía en Dios de una forma más real, porque él se avergonzaba después de haber pecado, reconocía que Dios, que todo lo sabe, lo había visto. Y el fariseo no se avergonzaba de sí mismo porque su vanidad no le permitía ver sus fallas. Dice la Biblia que el publicano se fue a su casa justificado mucho más pronto que el fariseo. Y dice también la Biblia que el que se humilla será enaltecido, pero que el que se enaltece, ese va a ser humillado. Probablemente esa actitud del fariseo lo iba a llevar a una humillación, y probablemente ya estando en esa humillación iba a poder reconocer que había fallado. Normalmente todos nos bañamos de perdido mínimo una vez al día. Hay quienes se bañan 2 o más si tienen mucho calor, pero cuando no lo haces, pues estás sucio del día y vas a andar sucio y quizás hasta vas a oler mal o hayas sudado mucho, y es necesario bañarse para quitarse esa suciedad. Pero también el tener pecado es una suciedad que tenemos que quitarnos, pero a veces no reconocemos que estamos sucios espiritualmente. ¿Cómo te sentirías si no te bañaras un día? Bueno, hay quienes que a lo mejor eso no les molesta, pero normalmente a todos nos incomoda, a la mayoría, no bañarnos todos los días. Si hemos pecado y estamos sucios en nuestra alma, también deberíamos de procurar purificarnos, limpiarnos, lavarnos. Y para esto es necesario pedir perdón a Dios, estar a cuentas con Dios. Primeramente, darnos cuenta de nuestros pecados, darnos cuenta de que hemos fallado, quizás en nuestro pensamiento, en nuestra actitud, en algún resentimiento, algún rencor, alguna envidia, algún enojo, algo que no hemos perdonado. Hay muchos motivos que en el diario vivir tenemos que nos hacen caer en algún pecado. A veces es algo que vemos y que debemos de evitar ver, o es algo que hemos oído y que hemos seguido esa murmuración o ese comentario publicándolo o platicándolo con otras personas por una falta de prudencia. Yo reconozco que no soy perfecto y por lo tanto sé que fallo y que a veces peco. No me doy cuenta a veces si he hecho algo malo y después el Señor me hace reaccionar que hice algo mal, o que me enojé, o que dije algo que no debería de haber dicho. Entonces, pues como no soy perfecto, cada día tengo que pedir perdón. Así como ese publicano que pedía perdón a Dios y le decía: sé propicio a mí que soy pecador. Entonces, como sé que no soy perfecto, sé que necesito purificarme cada día, y cada día tengo que pedirle perdón a Dios. Cada día, aún de lo que no me acuerde, le digo: perdóname, Señor, por lo que he visto, lo que he oído, en lo que te he fallado, en lo que he pecado. Y eso debe de ser todos los días. No debemos de estar como el fariseo, en el que
hace todo lo que le venga a la mente y no se siente que ha fallado a Dios, siente que Él está bien y no hay motivo para pedirle perdón a Dios. Pero si tú no eres perfecto, al igual que yo, debes de estar todos los días pidiéndole a Dios perdón por tus pecados, los que Dios traiga a la mente y también los que hayas cometido y no estés consciente de ellos, no los recuerdes, no sepas que fallaste, pero que Dios sí sabe, y decirle perdóname aún por esos pecados en los cuales no me haya dado cuenta que te fallé. Cuando pequemos, cuando hagamos algo malo, debemos de pedirle perdón a Dios inmediatamente. Si nos damos cuenta, en ese mismo rato pedirle perdón, no darle lugar al enemigo a que te haga caer en otra cosa. Si no te diste cuenta de algo que fallaste, al terminar el día, antes de dormirte, pídele perdón a Dios, pídele perdón por aquellas cosas que hayas hecho mal y que no te hayas dado cuenta, y pídele perdón por todo aquello que recuerdas que hayas fallado, todo aquello que el Señor te haya traído a la memoria, a la mente. Y no nos hagamos insensibles a la presencia de Dios. Debe de darnos pena, vergüenza el pecar, porque Dios nos está viendo en todo momento. Él sabe aún nuestros pensamientos. Dice la palabra que no está todavía la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. Así que Dios conoce tus pensamientos, sean buenos o sean malos. Si alguno pecare, si alguno peca, aún siendo cristiano, y no se da cuenta que está pecando, que está fallándole a Dios, y se siente a gusto con su pecado, pensando en que lo hizo a escondidas, o está pecando en su pensamiento y piensa que nadie sabe lo que él está pensando, pero Dios sí sabe. No seamos como el fariseo que no se daba cuenta que estaba pecando, que él estaba bien. A veces el pecado es contra tu prójimo, y ese es muy común, como en el caso también del fariseo que estaba pecando contra el publicano al estarlo juzgando. A veces pecamos mucho más en estar juzgando a los demás y estar considerándonos a nosotros mismos exentos de todo pecado y de toda culpa. Recordemos que cada uno de nosotros tenemos debilidades y virtudes. Quizás la persona que ha fallado, que podamos juzgarlo y decirle estás fallando en esto, a lo mejor él está fuerte en algo en que nosotros somos débiles y tenemos una igualdad, porque nadie es perfecto y no podemos juzgar los pecados de los demás ni las faltas de los demás sin que seamos juzgados nosotros mismos más duramente por Dios, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Quieres que Dios tenga misericordia de ti? Ten misericordia de los demás. No seamos incrédulos ante la presencia de Dios en su Santo Espíritu en nuestras vidas, porque Dios está en nosotros por su Espíritu, y dice la Biblia que no entristezcamos al Espíritu Santo, porque Él se pone triste cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, porque Él se da cuenta de todo. Estemos conscientes de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas y que nos acompaña, y que todo lo que pensamos Él se da cuenta, todo lo que hacemos Él se da cuenta. No debemos de ser incrédulos, de pensar que Dios está tan lejos que no se da cuenta de lo que hacemos. Eso es una falta de fe, el pecar y no sentirte mal y no darte vergüenza por lo que estás haciendo, por lo que estás pensando, porque como no crees suficiente en que Dios existe en toda su potencia, en todo su poderío, de tal forma que se da cuenta de todo lo que haces y que su Espíritu Santo está en tu vida, no entristezcamos al Espíritu Santo. El que encubre sus pecados y no los confiesa, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia.